Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos al estudio una vez más del libro de los Hechos, hoy con el tema de la conversión de Saulo, ¿cierto? ¿Qué tal les pareció el tema? Que me imagino que todos los leyeron, se subieron los temas al Classroom, algunos ya tienen el texto como tal en PDF, entonces algo que les haya impactado así, son por ahí unas tres personas que nos digan qué les impactó de esta porción del estudio. Para mí fue impactante cómo el Señor o cómo Él reacciona después de que lo escucha, después de que le dice soy yo, cómo reacciona y cómo entiende que Él es que Él era el Señor Jesús, que era realmente el Salvador. Eso fue como lo más, yo me imaginaba como en esa posición y yo decía, wow, ¿no? O sea, estar uno equivocado y querer seguirle, o sea, querer estar con él, querer seguirle y equivocarse de esa manera y reaccionar ante eso. Entonces me pareció como impactante. Yo me imagino cómo se sentiría él, ¿no? O sea, en ese momento como yo me estaba equivocando, yo estaba, no, o sea, eso creo que fue muy fuerte. Qué bien. Sí, el testimonio de Saulo es bien impactante por eso. ¿Alguien más que quiera contribuir con algo? Dime, Lady. Sí, es impactante porque es saber que Dios puede transformar a una persona, pues que él venía como siendo duro, como una persona mala, y transformarla a servicio de él, ¿no? Es una enseñanza que nos deja como nos invita, digamos que el Señor a transformarnos también. Uy, sí, gracias, Lady, por tu contribución. ¿Alguien más? Pues era en lo que él creía y como se había criado con las leyes judías, entonces él pensaba que estaba haciendo bien. Cuando se le presentó el Señor, él lo reconoció. Ujú, ¿Quién eres, Señor? A mí sí me impresionó es, ¿quién eres, Señor? ¿Sabía? ujú. Y ahí empezó el cambio. Sí, exactamente. Muy bien. Sí, realmente es algo impactante y yo no sé si como ustedes, si a mí, como a mí ustedes, realmente no les volcó a pensar, bueno, ¿quién éramos antes de conocer a Cristo? Realmente delante del Señor tiene que haber un antes y un después, ¿sí? Debe haber un antes y un después. No, yo creo que no todos conocimos al Señor desde bebés, ¿sí? Y aún así, si fuimos criados como le pasó a Saulo, si fuimos criados bajo el conocimiento de una doctrina, de una enseñanza bíblica, aún así debe haber un antes y un después para nuestra vida. No, no, porque una cosa es que nos enseñen a seguir los parámetros del Señor y otra cosa es que nosotros reconozcamos a Cristo como nuestro Señor, como le pasó a Saulo. Entonces, ¿quién éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Es una pregunta que quizás podríamos llevar y para no caerle tan duro a Saulo como tal, ¿cierto? Porque uno podría decir, no, pues que Saulo era sí, era alguien muy malo. Pero realmente dice que a nosotros fuimos rescatados, rescatados de una mala manera de vivir. Cristo nos rescató de una manera de vivir en nuestros diferentes contextos. Eso quiere decir que sin Cristo en el panorama, realmente nosotros estábamos muertos. Eso es una verdad para cada uno de nosotros. Sin Cristo en el panorama, estábamos muertos. Así que vamos a leer el pasaje. ¿Cierto? El pasaje completo, vamos a ir a Hechos 1:31. Vamos a buscar Hechos 1:31.
Y vamos a hacer una lectura colaborativa. ¿Qué les parece? ¿Sí? Yo voy diciendo acá quién va a ir diciendo el versículo y ustedes me van ayudando. ¿Les parece bien? Bueno, Bueno, de a versículo, de a uno, a ver cuánto nos alcanza. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con don Fernando, luego Nelly, luego Geraldine, luego va don Rafael, luego Amparito, Lady. ¿Listo? Hasta ahí. Y ya ahorita digo los otros. Hechos 9, 1, 31. El primer versículo, el segundo versículo, así. Van narrándolo uno. Es una lectura colaborativa para escucharnos toda la voz. Hechos 9. Buenas noches. Buenas noches, don Nue- Fernando. 9:1. Nelly Hechos 9. 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para el sinagogas de Damasco y a fin de que él hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Geraldine, el 3. En el camino sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. El 4, don Rafael. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Dura Lady, cosa es dar cosas contra el aguijón. aguijón. 6, Lady. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Daniel, el siguiente. Espérame, dame un segundito. Es que no me conectaba y no estaba. Tranquilo. Claro. Hechos, ¿verdad? Hechos 9. ¿Qué versículo? 7. 7. Los hombres, sí. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Sandra, ¿sigues? Perdóname, Judicita, si me llamaste. Sí. Déjame un poquito, que estoy saliendo de la escuela. Tranquila, tranquila. Entonces, Joanita, luego sigue Laura, Marcela y Ana Belén. Gracias, perdóname. Tranquila, no te preocupes. Joana, Laura y Marcela y Ana Belén. Es que mi mamá tenía dañado el audio del computador y ya. Entonces tú, sigue tú y Bueno, Diego. Tú y bueno. Diego. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ana Belén, el 11. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ahora sigue Yanira, Tatiana, Patti, Alejandra, Camilo y Mercedes. Yanira, el 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Tatiana. Ananías contestó, Señor, aquí he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Patti.
Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Alejandra. Versículo 15. Está por ahí Camilo, el versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mercedes. El 16. Jessica, ¿puedes seguir? El 16. 16. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Puedes leer el 17, por favor? Así que Ananías fue y encontró a Saulo y puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para recobrar la vista y sean llenos del Espíritu Santo. Don Fernando y Nelly. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y él, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Geraldine, Lady. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. El 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Daniel. Que pena estaba hablando en mute. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Laura y Diego. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Marcela y Ana Belén. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Ana. ¿Cuál versículo? 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creyó que fuese discípulo. Yanira, Tatiana y Ángel. Y Patti. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Patti. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Camilo. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Jessica. ¿Cuál es, perdón? El 31.
La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y se fortalecían y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Muy bien, entonces esa es la historia completa leída comunitariamente. ¿Qué podemos decir del pasaje? Cuando leemos todo el pasaje, eh, digámoslo así, es bueno mirar las comparaciones que tenemos en las Sagradas Escrituras. Y una de las cosas que me impactó fue este pasaje que encontramos en Primera de Samuel 16:7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si nosotros nos basamos en el hecho de, como hablaba Marce la semana anterior, si nosotros hacemos distinción, acepción de personas por el hecho de cómo es su pasado o la forma como han venido desarrollando su vida, nosotros solo miramos lo que está delante de nuestros ojos. Pero si basamos digamos así, la salvación por gracia en lo que hizo Cristo y la manera como esa salvación tiene el poder aún para rescatar a una persona que realmente en ninguna manera tendría como la oportunidad de ser salvo, nosotros la miramos bajo la lupa de los ojos del Señor, porque Jehová no mira lo que está delante, sino mira lo que está en el corazón, como en su tiempo pasó con el rey David, porque este pasaje viene de cuando el Señor iba a elegir, a ungir al rey que se necesitaba en reemplazo de Saúl, y este era David. David no tenía en su contextura física ningún, digámoslo así, ningún aspecto, ninguna... em, estereotipo de lo que es ser un rey. Él era un hombre físicamente contrario a lo que era Saúl, que Saúl era un hombre grande, fornido, emanaba autoridad, mientras que David era más menudo, era hasta monito, ¿sí? O sea, en su tiempo para nada tenía el estereotipo de ser un rey. En este caso, si miramos a Saulo por su pasado, en ninguna manera tendría un estereotipo para ser un instrumento que fuera útil para el servicio del Señor. ¿Quién era Saulo antes de su conversión? Entonces, realmente él era un judío que nació en Tarso, y esto nos hace recordar que después de que los judíos fueron dispersados, entonces había judíos por toda esta región. Toda la región de Asia Menor, había muchos judíos, y esos judíos establecieron sinagogas en diferentes lados, pero seguían siendo judíos, eran parte del pueblo judío, su descendencia era judía. Digamos que Pablo era de este tipo de descendientes, pero no un descendiente apartado de su religión. No, al contrario, era un ferviente seguidor de la ley del Señor, de la ley del Antiguo Testamento. Entonces fue un ciudadano romano de nacimiento y judío fariseo de instrucción. Recibió una formación estricta de la ley bajo el rabino Gamaliel, que Gamaliel lo hablamos unos capítulos anteriores, con el hecho de que él era uno de los principales sacerdotes que de alguna manera estaba acusando a los discípulos del Señor, a los apóstoles. Saulo estuvo presente en la muerte de Esteban. Tenía una pasión radical por defender su fe y persiguió violentamente a los seguidores de Jesús, y estaba convencido de que hacía lo correcto delante de Dios. O sea, realmente en su mente él decía, esto que estoy haciendo lo estoy haciendo para Dios. No, él tenía ese sentimiento de apasionado de que estaba defendiendo la causa de Dios ante unos que estaban hablando mentiras en contra de Dios, que esos eran pues la parte de los de la Iglesia de Cristo. Saulo representa al hombre que, aunque religiosamente celoso y erudito, puede estar espiritualmente ciego. El hecho de seguir una fe fervientemente, el hecho de desmandarse en algo que piensa que cree, pero que digámoslo así, sus evidencias son violentas, en este caso, sus evidencias no son acorde a lo que está creyendo, eso significa que
seguramente tiene una fe ciega o algo que no está acorde a la verdad. Sin embargo, a pesar de todo lo que él estaba ejecutando, Dios vio en él el potencial, hasta dónde podía llegar. Y yo creo que en eso nos compete a cada uno de nosotros. Por eso yo les hablaba y les decía, realmente debemos pensar, eh, ¿cómo era yo antes? Porque así como Saulo, Dios también miró un potencial en mí para su servicio. La pregunta es, ¿estaré yo desarrollando ese servicio que el Señor vio ese potencial? ¿Está dentro de mis decisiones seguir ese servicio que el Señor me ha dado? Ouch. Bien. Por otra parte, ¿a quién perseguía realmente Saulo? A Jesús. A Jesús, muy bien. Una de las cosas que realmente nosotros debemos entender es que a Jesús, ¿ustedes vieron el término buscaba a los seguidores de este camino? ¿Alcanzaron a ver ese término en la lectura, en el versículo 2? Ese término, este camino, era como se conocía a los primeros cristianos. A ellos no se les conoció como cristianos. Ay, mira, ella está cristiano. No, inclusive después vamos a ver que más adelante se les comienza a llamar cristianos, pero ese término era un término malicioso. Iba a decir esos cristianos, o sea, era un término como de insulto, peyorativo, ¿sí? Pero a ellos les llamaban los del camino, o sea, perseguían a este camino. ¿Por qué les decían así? Por las palabras del Señor Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Este camino no era una filosofía como tal, una de las más de los pensadores de ese entonces, sino una relación viva con el Mesías crucificado y resucitado. Por eso, cuando realmente lo que estaba persiguiendo Saulo era al Señor Jesús cuando lo manifestaba con la iglesia, porque en Efesios 5:29 dice que el Señor cuida y sustenta a su iglesia, ¿sí? Entonces, cuando se le presenta el Señor, cuando se le presenta a Saulo en el camino a Damasco, porque iba a Damasco a perseguir a los creyentes, realmente el Señor se le presenta y le dice, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cada creyente es representado, cada creyente representa a Cristo. Cada creyente de la iglesia del Señor representa a Cristo, o sea que la persecución a un creyente es equivalente a la persecución a Cristo. Y en ese momento, cuando Él se le aparece por medio de la luz brillante, que de una vez lo tumbó, hablábamos con Marce, lo tumbó, si venían a caballo o no venían a caballo. O sea, el escrito en español no lo dice claramente, pero da a entender que lo tumbó de algo, ¿sí? La realidad de esto, independientemente si fue a caballo o no, es que Saulo cae al suelo. Y cuando cae al suelo es un símbolo de humillación. Realmente es como si hubiese sido desbancado de esa posición orgullosa en la que venía y cayó al suelo por alguien que tiene mayor autoridad que él, que es el Señor. Y por otro lado queda ciego, que es una manifestación externa de la ceguera espiritual que él realmente tenía, porque venía persiguiendo a Cristo, conocía el Antiguo Testamento, pero no había podido relacionar la verdad del Señor con los acontecimientos que estaban pasando y tras del hecho se había vuelto enemigo del Señor. Y comienza un proceso de obediencia porque al ver que realmente escuchar la voz, no ver nada y de alguna manera, em, o sea, quedar atónito, la respuesta de él no es, "Ve, ¿quién me está haciendo esto?" Y todo sublevado. No, la respuesta de él fue, Señor, ¿qué quieres que haga? Podemos ver en Saulo realmente el cuadro del arrepentimiento.
Porque en Saulo se ve en un momento, y es bueno aclarar que aunque hay dos formas en que se manejan los eventos en el libro de los Hechos. A veces cuando leemos son eventos que pasan recorrido, pero hay momentos que los eventos pasan con una distancia de tiempo, o sea, se narran seguido, pero muchas veces ya llevan 2, 3 años en que han sucedido, ¿sí? Este evento como tal de lo que le pasó a Saulo sí fue un evento recorrido, o sea, fue un evento donde él salió, le dieron las cartas, ese día fue a perseguir y pum, pasó lo que en el camino de Damasco, donde fue humillado, donde tuvo la ceguera, donde realmente inclinó su corazón delante del Señor. Y en ese mismo espacio de tiempo, entonces él se arrepiente. Y hablamos del arrepentimiento de ese cambio de mente, de ese cambio de dirección de 180 grados, donde él iba persiguiendo a la iglesia del Señor con toda, iba persiguiendo al Señor eufórico y de verdad que dice que respiraba aires de muerte, iba con toda a matar a los miembros de la iglesia del Señor, pero cuando pasa esto, todo es como si cambiara radicalmente su vida y ya se inclinara no hacia la muerte, sino hacia la vida que viene en Cristo. ¿Por qué pasa esto? Porque realmente en el caso de Saulo, Saulo era un conocedor de la palabra del Señor, él era un estudioso de la palabra del Señor. Y quizás hubieron eventos, porque él estuvo presente en lo que pasó con Esteban, hubieron eventos en que él de alguna manera fue inquietado, porque eso pasa con la palabra del Señor. Y cuando pasa esto en el camino, yo creo que su mente hizo ¡pum! Y volvió y recopiló toda la información y dijo, no, esto él sí es el Mesías. O sea, de una vez lo captó la información más los eventos que habían sucedido con Cristo y todo la información que tenía y dijo, definitivamente Jesús es el Mesías. Por eso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Para entender la fe, realmente se necesita tener el conocimiento de lo que pasó en el Antiguo Testamento, que es algo que nosotros hemos, y que Marce en la semana pasada también explicó, el arrepentimiento no se da porque sí, o sea, este evento fuera del contexto, simplemente hubiera, ay, el evento milagroso, me encontré con el Señor y ya. Pero dentro del contexto del conocimiento judío, realmente lo que revelaba es que él era el Mesías. Fue de esas señales milagrosas que de alguna manera respaldaban el mensaje de Cristo como Salvador y que repercutió en Saulo en el arrepentimiento real, de tal manera que nosotros podemos verlo hoy cómo, digámoslo así, leyéndolo podemos ver cómo funciona el arrepentimiento de una manera contundente en una persona cuando tiene conocimiento de la palabra real. ¿Mi encuentro real con Cristo ha cambiado mi rumbo? Cuando tú conociste realmente al Señor Jesucristo, ¿cambió tu vida de rumbo? ¿A cuántos grados? ¿Realmente fue de hacia diferentes direcciones? ¿Y sigue así? Es de las cosas que según la historia bíblica podemos cuestionarnos. Y aquí es donde entran personajes como Ananías. Yo no sé si ustedes vieron a Ananías y se pusieron en el papel de Ananías y realmente lo que sentía Ananías era lógico, ¿sí? Miedo. Miedo, claro, pero si es una persona que hasta este momento venía ya a matar a todo el mundo, o sea, dice en Hechos 8, en Hechos 8:3, que sacaba a las mujeres y a las personas del cabello, los arrastraba, ¿sí? O sea, realmente actuaba con violencia, eso era lo que se había esparcido sobre Saulo. Entonces, Saulo queda ciego, lo tienen que llevar a Damasco y en Damasco se queda por 3 días hasta que el Señor le muestra por visión que va a aparecer un hombre que se llama Ananías y que él le va a devolver la vista y por medio de él va a recibir el Espíritu Santo.
Entonces, Ananías era un discípulo común y corriente. Es como si te hubieran a ti o a mí encomendado algo. Nosotros no somos apóstoles, pero como si nos hubieran encomendado algo. Oye, es que, señor, imagínate que una persona, un asesino como este, eh, ya conoce mi verdad. Entonces necesito que vayas y hagas tal encomienda. ¿Y tú qué dirías? Pues yo creo que tendría la misma reacción de Saulo, ¿sí? Realmente diría, Señor, ese señor es un matón, ¿qué me vas a mandar allá? ¿Qué tal no? ¿Qué tal no? Pero está hablando el Señor, el Dios del universo, el que todo lo conoce. Y aún le dijo, cuando el Señor le dijo, ve, porque instrumento me es este para mi obra, entonces él fue obedientemente, con el miedo que tenía, fue y realizó la labor que le fue encomendada. Y su labor fue sumamente importante. ¿Por qué? Porque Ananías fue un intercesor obediente. A pesar de los temores, él fue y realizó el llamado que Dios le dio. O sea, tuvo la oportunidad de realizar una labor que Dios le encomendó, que el Señor Jesús le encomendó, y él fue y la realizó obedientemente porque era en beneficio para la obra de Cristo. En segunda instancia, fue un canal de restauración. ¿Por qué? Porque estaba Saulo indefenso, ciego, 3 días, dice que ni siquiera había comido. Y hoy una parte que dice que solamente oraba. Imagínate el impacto que tuvo el encuentro con el Señor Jesús para Saulo. Estaba definitivamente devastado, no sabía qué hacer y el Señor lo dejó indefenso. Entonces, en esa indefensión, en esa vulnerabilidad, entonces llega Ananías con sus manos, le habla que el Señor le envía y impone sus manos, se le caen las escamas de sus ojos y recibe el Espíritu Santo, Saulo. Y fue un puente de reconciliación porque fue el primer creyente que lo recibe, que recibe a Saulo, y el primer creyente que lo presenta a los otros creyentes de Damasco como, miren, les presento a mi hermana Saulo. Ay, no, eso debe ser muy impactante. Una persona que hasta hace unos días era un asesino de creyentes, ahora es mi hermano en Cristo, y lo presento como tal, dejando su pasado atrás y ahora para vivir como nueva criatura en el Señor. ¿Qué papel desempeñamos con los nuevos creyentes? ¿Los acercamos al Señor? ¿Somos esos canales de restauración? ¿Somos esos puentes de reconciliación? ¿O simplemente llegó el creyente y yo no sé quién es ese? ¿Quién sabe? ¿Les tratamos de conocer? ¿Les brindamos el amor del Señor? ¿Los presentamos como nuestros hermanos? Es algo que podríamos analizar también. ¿Cuál es el propósito del Señor para Saulo? Entonces, lo dice en el versículo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, Saulo sería el apóstol directamente para los gentiles. O sea, para aquellas personas que no conocían absolutamente nada del conocimiento de Dios, ¿sí? Iba a defender de la gracia con aquellos que de alguna manera fueran en contra de Cristo. Y vamos a ver en el ministerio de Saulo que él va a ser un defensor acérrimo de la verdad de la palabra del Señor y testigo ante los poderosos, tanto de Israel como para el mundo, de que Jesucristo es el Señor que brindó la salvación para todos los que creen en Él. Toda la educación de Pablo, su origen y linaje quedarían dispuestos para la obra del Señor. Toda la preparación que él tenía antes quedó completamente a disposición. No estamos hablando de cualquiera. Saulo realmente, a pesar de que tenía una fama de violento, él también era conocido por el conocimiento que tenía. También porque fue educado bajo los pies de uno de los principales sacerdotes, ¿sí? Y que estaba con los sumos sacerdotes como era Gamaliel.
¿sí? Pero todo eso lo pondría al servicio del Señor, pero allí iba a entender la segunda parte de lo que dice el versículo. Vivir en carne propia lo que sufrió el Señor Jesús, Esteban y cada uno de los discípulos de Cristo por la persecución que él mismo había generado. Él iba a pasar de ser perseguidor a ser perseguido. Iba a experimentar lo que los creyentes habían sufrido de su mano. Por otra parte, en Pablo también se cumplió todo el proceso de los nuevos creyentes. La señal de la identificación por un creyente con autoridad y de sanidad, como Ananías. Ananías no era apóstol, pero el Señor le otorgó, le dio la función de ir y actuar como autoridad delante de Saulo para que él, por medio de él, se identificara y luego de que sí vieran ellos de que realmente el Señor había hecho la transformación, tuviera el Espíritu Santo. Inmediatamente esto pasó, lo que hizo Saulo fue bautizarse. La identificación de la obra del Señor. O sea, de verdad, él cumplió también con las especificaciones que en ese momento y que hemos visto en el libro de los Hechos en cuanto a los creyentes. ¿Se acuerdan del versículo de memorización? Sí. Yo me imagino que sí. Acá está desorganizado. A, B, C, D. La idea es que en 2 minuticos lo organicen. Sería D. Ahí, don Rafa, cierren el micrófono. Por favor, envíelo al WhatsApp. ¿Cuál es el correcto orden del versículo? El Señor le dijo. Eso es rápido porque ustedes ya se lo memorizaron. Eso es Ya. No, espere, que yo no lo Eso es solamente que me manden las letras, cómo está bien organizado. Muy bien, Lady. Porque instrumento escogido. ¿Listo? Listo, voy a cambiar la imagen. ¿Ya todos? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros frutos de Saulo, del llamado de Saulo? Realmente ese cambio tenía que evidenciarse en cosas, ¿cierto? No podía, ay, sí, no, sí cambió, porque podría quedar en estrategia. Entonces, ¿realmente qué hizo Saulo? Pues Saulo comienza a predicar de inmediato en las sinagogas, declarando que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, no, recibe el Espíritu Santo, se bautiza y se va a las sinagogas a hablar del Señor. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Todos esperando al perseguidor. Y no, llega Saulo el predicador y hablando de compasión de Jesús, de su enemigo y de toda la obra que el Señor había hecho. Y por eso queríamos aclarar realmente que su proceso de conversión no fue una cosa sin fundamento, sino que realmente el conocimiento que él tenía en su mente esparcido, el Señor lo que hizo fue atarlo, unirlo, pan.
De una u otra manera, él dijo, en el antiguo dice esto, tan Jesús con una aparición en el camino de Damasco. Y esto generó en él su pasión para el servicio del Evangelio. ¿Sí? Su conocimiento profundo de las Escrituras lo convierte en un poderoso expositor de ellas. Ya no para muerte, ahora para vida. Por eso una conversión basada en la verdad del Evangelio produce una acción inmediata y fervor hacia Cristo. Por eso es cuando vemos los nuevos creyentes que dicen, bueno, ¿y qué hago? Y bueno, ¿qué hago? No, la pregunta sería, ¿por qué no tenemos ese fervor? Vamos a ver que a Saulo le siguió ese fervor durante todo su ministerio, porque nosotros se nos apaga el fervor por el Señor. Si entendemos lo que Él hizo por nosotros y lo que sacrificó por nosotros. ¿No será el momento de reafirmarnos en el fervor, la pasión del Señor y dar el paso para dedicar su palabra? Sin embargo, en todo esto podemos ver que necesitó su tiempo, o sea, eufórico, enseñaba en las sinagogas y sí, y dice la palabra que entre más se enseñaba y le decían, oye, este no es el perseguidor de la iglesia, este no era el que mataba a la iglesia, dice que él más se esforzaba en, en predicar. ¿Sí? Como diciendo, yo ya no soy ese, mire, yo ahora soy esto, ¿sí? O sea, él mismo se esforzaba en predicar, pero hubo un momento en que yo me imagino que hasta su conocimiento se quedó limitado, que él tenía que complementar más el conocimiento que tenía en cuanto al Señor, tenía que consolidarlo más en su mente y en sus acciones, y es allí donde él se viaja a Arabia. Esta parte no está en Hechos, Lucas no lo escribió, pero sí aparece en Gálatas, y ese tiempo él lo utilizó para meditar, para profundizar en la verdad del Señor y quizás para preparar más su mente, sus emociones y aún su cuerpo para todo lo que había de venir en cuanto a su ministerio. Y es aquí donde queremos también de alguna manera hacer un énfasis en las disciplinas espirituales que no son porque sí, sino que realmente el creyente las necesita. Miren que el Señor Jesús era Dios mismo, pero aún así Él sacaba su tiempo para ir a- al monte, a orar al Señor, a pasar tiempo con Él, a edificarse, a meditar, a afianzarse porque su ministerio fue arduo, porque tenía que enfrentarse con personas, tenía que argumentar y además porque su cuerpo lo limitaba. Ahí era Dios hecho hombre, su cuerpo hecho humano lo limitaba. ¿Sí? En muchos aspectos necesitaba esa comunión con el Señor constantemente, con su Padre Celestial. Ahora que nosotros somos simples mortales, ¿cómo hacemos para afianzar nuestra fe? Si no pasamos tiempo con nuestro Señor, no sacamos esos hábitos espirituales, no sacamos un tiempo para hacer el devocional, o al menos estudiar una parte de las escrituras, no sacamos tiempo para orar. Es necesario sacar esos tiempos como lo hizo Pablo en su momento. Viajó a Arabia a eso. Luego, entonces vuelve a Damasco, predica por 3 años, pero ya al ver los judíos que él como que ya se mantuvo en eso, que definitivamente lo habían perdido, entonces planean todo para matarlo. ¿Sí? Querían matar a aquel que antes eras un amigo. Pasó de ser amigo a ser enemigo. Sus benefactores ahora lo querían muerto por cumplir los propósitos del Señor. Sin embargo, a pesar de que él escapa de Damasco, los hermanos lo ayudan y él mismo tiene que comenzar a padecer realmente lo que es vivir para el Señor, lo que es ser perseguido por la obra del Señor. Entonces, de alguna manera es equilibrado. ¿Y por qué les digo que es equilibrado? Porque por medio de los hermanos en la fe, ahora encuentra alivio, protección, el cuidado del Señor, porque son ellos lo que lo ayudan a escapar. Aquellos que antes eran sus enemigos, ahora son sus amigos y de alguna manera lo están protegiendo. Y por último, entonces vemos que definitivamente
la fama la carga uno, dígame si no. Dice, crea fama y échate en la cama, dice el dicho. Pues resulta que él cargaba de todas maneras con su fama de ser perseguidor de la iglesia, de matar a los creyentes de alguna manera. Él llevaba su carga y cuando llegó a Jerusalén, a donde los apóstoles, a donde la iglesia se formó, no, pues lógicamente no lo iban a recibir con los brazos abiertos, ¿o sí? No, iban a desconfiar de él. Entonces los creyentes desconfiaron de él, temen que todo sea una treta del Sanedrín para poder cogerlos a todos como en el fulgor de la predicación y decir, ah, miren lo que están haciendo. Entonces lo rechazan completamente, pero aquí aparece otro hermano, un hermano que es benigno, que ejecuta la benignidad. Y ese es Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación, que también lo habíamos visto en pasajes antes, dando lo que tenía para beneficio de la iglesia. ¿Cuál fue el rol de Bernabé con respecto a la relación con Pablo y la iglesia de Jerusalén? Entonces, él valida el testimonio de Saulo en el camino de Damasco con los apóstoles, abre la puerta para que no solo lo acepten, sino que para que él pueda predicar, ¿sí? O sea, tiene la validez para que él pueda predicar. Eso no era fácil porque era un aparecido enemigo y así como así para enseñar, difícil. Y se convierte en el mentor, en el aliado, en el amigo, que de ahí en adelante lo iba a acompañar en muchas de los viajes, en muchas de las circunstancias que iba a pasar Pablo a través de la predicación del evangelio al ejercer su ministerio. Entonces, al salir Saulo de panorama, entonces la iglesia ya vivió en paz, ¿sí? Ya podía edificarse tranquila, ya no tenían el enemigo constante. Es como si Dios le hubiera quitado un elemento súper importante a los del Sanedrín. Definitivamente Saulo era un enemigo que mejor era tenerlo de amigo. Y el Señor entendió eso y de alguna manera lo trajo hacia sus ejércitos, si pudiera decirlo así, hacia sus instrumentos para que ejerciera mejor hacia el lado del bien. No era conveniente tenerlo como enemigo para nada, ¿sí? Y con el crecimiento espiritual que iba a tener, era benefactor para la iglesia en vez de ser un ente de maldad para la iglesia. Y por eso la iglesia podía crecer en el temor del Señor y creía y se fortalecía por el Espíritu Santo. O sea, era cada vez guiada más por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos como conclusión, ¿sí? Que Dios ve el potencial donde otros ven amenaza. ¿Sí? Si de alguna manera llega un hermano a la congregación y tú descubres X o Y cosa, o simplemente, uy, este tiene cara como de, ¿sí? O no me agrada, debemos recordar que así como nosotros, o como Saulo, él también es un instrumento escogido por Dios para los propósitos del Señor. Nuestra labor debe ser como la de Ananías, hacer lo que el Señor demande para poderlos demostrar el amor del Señor, el cuidado del Señor, para poderlos afianzar en la fe. O como Bernabé en su determinado momento, que lo que hizo fue apoyarlos y dar buen testimonio de lo que la persona podía hacer. Eso podemos ser nosotros. Y ojalá que otros sean eso con nosotros mismos. Yo sé que cada uno de nosotros, alguien fue o un Ananías o un Bernabé. ¿Sí? Para nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros ser un Ananías o un Bernabé para aquel creyente nuevo. Por otra parte, la transformación genuina produce un cambio inmediato y visible tras su encuentro con Cristo, como le pasó a Saulo en el camino de Damasco. No es algo místico, pero sí es algo contundente que la verdad
llega, la verdad bien entendida, caída en buena tierra, realmente produce unos frutos inmediatos que demuestran el conocimiento de esa verdad. El proceso de preparación es esencial antes del ministerio público. Por eso es necesario que realmente busquemos las disciplinas espirituales para, em, para poder crecer. Cuando hablo de disciplinas espirituales, ¿todos entienden de lo que me estoy refiriendo? Levanten la manito. Si alguno no entiende a lo que me estoy refiriendo, por favor, es bueno que lo hagan saber. ¿Sí? ¿Todos entienden? ¿Sí? Ok. Entonces, doy por entendido. Si alguno tiene dudas, por favor, nos escribe a las profes para darles una explicación. Yo no entiendo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Sebastián? Hola, Sebastián. Sebastián, cuando hablo de disciplinas espirituales, son todas aquellas cosas que nos ayuden a edificarnos y crecer en el conocimiento del Señor. En el ámbito cristiano se llama, por ejemplo, devocionales, ¿sí? Los devocionales, que es el tiempo que yo paso con mi Señor aprendiendo íntimamente de Él, ¿sí? Dentro del devocional está la oración, está la meditación de la palabra, que la meditación de la palabra es coger un texto bíblico y, bueno, yo que entiendo del texto, como rumiarlo. La meditación es rumiar, como pasarlo una y otra vez por nuestra mente para saber qué entiende, generar preguntas y que el Señor nos la resuelva también por medio de la palabra y a muchas veces por medio de la oración. Disciplinas espirituales como el servicio. Disciplinas espirituales como la edificación en comunidad, como lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Como el estudiar el libro de los Hechos. Eso es una disciplina espiritual cuando nos prestamos para la edificación que brinda la iglesia. ¿Listo? El Listo. congregarnos es parte de Ok. las disciplinas espirituales. Listo. Gracias. Con gusto, Sebas. Qué bueno que hayas preguntado. Listo. El apoyo y la validación de otros creyentes fortalecen la unidad y crecimiento de la iglesia, como lo hizo Bernabé con Saulo. Y entonces, digámoslo así, que estas son las conclusiones que podemos sacar del estudio de hoy. Yo me imagino que ustedes con su estudio sacan otras conclusiones más. Miren, me quedó mal escrita esta palabra. Inmortante. La corrijo. Quedó grabado. Para la próxima clase, entonces, lectura para la próxima clase, el testimonio hasta lo último de la tierra. Comenzamos con la parte de los viajes. Vamos a ver primero las obras de Pedro como tal. Vamos a leer de la página 65 a la 70 y la lectura bíblica en esta oportunidad está un poquito más extensa, que es el capítulo 9 del 32 al 43 hasta que se termine y todo el capítulo 10. Esa es la lectura que tienen bíblica. Y el versículo de memorización es Hechos 10:28 y dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Cuando ustedes lean el capítulo y lean el texto bíblico, van a entender por qué ese versículo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Usted nos envía las páginas de las 65 a las 70? Sí, ya ahorita las subo y les aviso por el WhatsApp, apenas ya las puedan adquirir. Bueno, pues ya las puedan bajar. ¿Listo? Ok, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, algo que haya quedado como en el tintero? Todo muy claro. Me alegra mucho. El Señor les bendiga. Que pasen